denomina la estructura Caro-Kann, ¿sí? Resulta ser una estructura muy, muy interesante, muy común también. Puede ser, como su nombre lo dice, la Caro-Kann, pero, por ejemplo, también suele pasar con, eh, con la defensa escandinava, ¿sí? También es una variante que claramente después de E4, D5, E por D5, dama por D5, ustedes ven que la formación de peones va a ser prácticamente la misma. Entonces, planes comunes aquí de las blancas. Podemos decir que las blancas pueden crear un ataque en flanco de rey, ¿sí? Tener esto en cuenta, ubicando un caballo en E5 y la batería alfil dama. Es decir, muy parecido a lo que nosotros habíamos dicho de, del peón aislado o los peones colgantes, ¿sí? Un objetivo aquí de ataque. Otro objetivo que suele hacer el blanco es ganar espacio, ¿sí? Mediante C4, mediante H4, ¿sí? Ganando espacio de esta manera. Otro plan, aquí rara vez hay un plan que tenga que ir con D5, donde la posición eh, coge una simetría total tras los cambios de peones. Por ejemplo, E por D, C por D, C por D, una pieza captura en D5 y se vuelve una simetría total. Esto rara vez sucede, ¿sí? Otro plan muy interesante que suele tener el blanco es jugar C4 y C5. ¿Sí? Muy interesante. Ahora, teniendo en cuenta estos planes del blanco, que no parecen ser como tan complicados ni tan extensos, por eso nosotros pues decidimos ver 3 estructuras hoy, aproximadamente. Entonces, pasemos a los del negro. Plan 1 del negro, jugar C5. ¿Sí? Jugar C5, donde usualmente tras D por C, una pieza captura en C5, entonces queda una estructura que vamos a ver en el siguiente diagrama, que es el 3-3-4-2. ¿Sí? 3-3-4-2. Vuelvo y repito, tras el cambio de peones centrales. Otro plan es romper con E5. Este suele ser otro plan, llegando a una simetría total. ¿Sí? Otro plan suele ser jugar B5, ¿sí? Para jugar por la casilla D5 con un caballo, ¿sí? Porque si tú pones un caballo inmediatamente, pues te van a hacer C4 y no sostienes el punto, ¿sí? Y también hay otro plan que es jugar por la casilla C5, perdón, D5 y jugando C4, ¿sí? C5, C4 para sostener la casilla de D. Digamos que esto suele ser los planes más comunes que tiene aquí en esta posición tanto el blanco como las negras, ¿sí? Como les decía, esto no es tan extenso. Yo puedo mostrarles incluso lo que tenemos hoy. Tenemos más o menos 22 posiciones que analizar, ¿sí? Que es lo que por lo general nosotros estamos mirando, ¿sí? Promedio. Entonces, bien, vamos a pasar a la estructura 3-3-4-4, porque esta suele ser muy común, pero yo lo que he pensado es dedicarle una clase exclusivamente a esta estructura de peones, porque es que no siempre se trata como de decir, uy, sí, ya entré a la 3-3-4-2 y ya está, ¿sí? Y ya sé que, por ejemplo, que el blanco tiene un peón alejado y ya está, sino conocer algo más a fondo, ¿sí? Conocer los planes y demás. Y no solo eso, que esta es un tipo de estructura de peones que se da muy común, ¿sí? Y, pero que también ustedes deben tener en cuenta algo importante. ¿Qué es lo importante acá? Pues obviamente los planes. A ver, ¿quién me puede decir unos planes aquí
para las blancas. ¿Quién me dice planes de blancas aquí? Bueno, yo aquí pienso particularmente no que juegue tanto la Carocán o la enfrente tanto, pero bueno, en esta estructura se busca imponerse por el flanco de dama. En cuanto a que Bien, tenemos mayoría de peones en el ala de dama, y siempre eso es bueno porque en algún momento podemos buscar como llegar a promocionar un peón, bien, hablando solo de estructura. Y no sé, pues con piezas también no sabría bien, pero me supongo que una batería de dama y alfil, de pronto, no sé, debilitar, hacer H4 o H5 después de que él se debilite con uno de los peones. bien, profe Álvaro, muy bien. Aquí Alejandro dio un plan como de la misma posición, ¿no? O sea, decía rey de dos y esto. Entonces, bien, voy a explicar un poco aquí los planes, pero para que tengamos en cuenta por si en esta clase vamos a tener un 3-3-4-2, ¿sí? Para que los tengamos en cuenta. Eh, el plan principal de esta estructura de peones es la columna D, es el dominio de la columna abierta, ¿sí? Ese es el plan principal, tanto para las blancas como para las negras, ¿sí? Como les digo, vuelvo y repito, puede que hoy no tengamos mucho 3-3-4-2, pero puede que en otra clase ya vamos a hacer exclusivamente esta estructura de peones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es muy común, ¿sí? No solo es la Caro-Kann, ¿sí? Sino que hay muchas variantes a las que definitivamente se puede llegar a esta estructura. 3-3-4-2, conviene saber qué hacer, ¿sí? Un ejemplo, esto puede salir de una francesa. Miren, les voy a mostrar acá. Eh, acá, tablero. Esto puede salir de una francesa, miren. E4, E6, D4, D5, caballo D2, C5, E por D, dama por, caballo F3, C por D. Y cuando te recuperen el peón de D4, ¿qué va a pasar? Va a quedar una 4-2 contra una 3-3. Entonces, fíjense, esto incluso de una francesa puede salir. No exactamente, no siempre de una Caro-Kann, ¿sí? Entonces tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿sí? Ahí, como les digo, esto nos ayuda a pararnos en una ciudad desconocida, como un mapa, y nos permite ubicarnos bien. Entonces vamos a ver ahora unas partidas, ¿sí? Partida entre Acopian contra Shimanov, jugada en el 2012, ¿sí? Él dice que el principal objetivo aquí del blanco son las chances pues, de ataque que genera. Ahora, veamos E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E, caballo por, caballo D7, caballo G5, caballo GF6, aquí tenemos la estructura normal, caballo perdón, 1F3, alfil D6, dama E2, H6, vuelve E4, dama por E4, dama C7, enroque, caballo F6, dice que son una imprecisión, dama H4, B6, alfil G5, ¿sí? Aquí tenemos eh, una idea, ¿sí? Una idea de aquí de presionar en esta posición mediante esta clavada. Eso no suele ser muy común. Alfil E7, vuelve F4, dama D8. Parece que caballo D5, en vez de dama D8, caballo D5 era un mejor movimiento. Caballo E5, alfil B7, torre a D1, alfil D6, obviamente si enroque, va a venir alfil por H6,
unos planes también muy similares a lo que veíamos, como les digo, con peón aislado, ¿sí? Que es generar la debilidad y atacar allí. Es uno de los planes comunes. Pero por eso uno tiene que ver primero peón aislado, ¿sí? Porque muchos planes van por allí, ¿sí? Torre F1, dama E7, de nuevo pierde enroque. Ahora más claro todavía porque tras dama por H6 vendrá torre E3 y torre G3, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, dama E7, dama H3, caballo D5, alfil G3 y enroque. Entonces, de alguna manera, pues las negras no han hecho algo importante por la partida, ¿sí? Simplemente han defendido, cometieron una imprecisión en la apertura y ahora pues se están defendiendo de una manera importante, ¿sí? Ahora, miremos más de cerca esta posición. Las negras todavía se demoran para hacerse 5, a menos una jugada más. Las blancas tienen ya sus piezas bien dispuestas, ¿no? Tienen torres centralizadas. Creo que los alfiles están bien ubicados. Creo que el caballo no puede estar mejor ubicado. Y la dama que de alguna u otra manera siempre está apoyando ataques, ¿sí? Entonces parece que es el momento de golpear, ¿no? Recuerden, el objetivo principal, perdón, de esta partida es eh, el ataque, ¿sí? El ataque en flanco de rey, las chances que hay. Entonces, en esta posición, las blancas jugaron C4, ¿sí? Caballo F6. Fíjense que caballo B4, sencillamente hago alfil B1 y el caballo no está funcionando en la posición, no está, sí, no está de alguna u otra manera actuando como debe actuar. Mejor en F6 se defiende un poco, pero viene alfil H4 ganando. Prácticamente digo ganando porque ya caballo G4 es una jugada muy fuerte. G5, cambia, Fi por, H por, y dama H6 abandonando, ¿sí? ¿Cómo ganarían si hago torre F D8? ¿Quién me dice cómo ganan las blancas en esta posición? Dama H7. Cuidado que Si dama jaque, H7, me si capturo jaque, la dama, ajo y chanfle, sí. ¿sí? Entonces bien, vamos intentando. Juegan blancas y ganan en esta posición. Caballo G4 parece que estaban haciendo todo para tirar caballo G4. Muy bien, ¿por qué? No, yo creería que yo creería. ¿Qué piensas tú? A ver. Caballo G4 es la ganadora, ¿no? Lo que toca aclarar acá. ¿Por qué es la ganadora? Porque amenaza el caballo en F6. Si el caballo por G4 se desvía y hay mate, ¿sí? Entonces fíjese, igual las chances de crear un ataque están ahí porque usted tiene una ventaja de espacio en el centro. Por eso el negro tiene que jugar C5 o E5 intentando de alguna u otra manera eh, luchar por esa ventaja de espacio, ¿sí? No se olviden algo importante que vimos hace un tiempo, que, definitivamente una de las iniciativas más importantes era la ventaja de espacio, ¿sí? Entonces no se les olvide, no se les olvide porque el hecho de que usted luche por una ventaja de espacio, eso significa que usted está luchando por una iniciativa. Entonces debe tener esto en cuenta, ¿no? E5, fíjense ahora de dónde sale la estructura Caro-Kann. Salió de una lápiz, perdón, de una alequín, ¿sí? H3, G6, alfil C4, alfil G7, enroque, enroque, torre E1, alfil E6, todo muy normal. Alfil F1 es una embardida entre Macieja contra Nogueiras. Caballo D7, caballo F3, caballo C7, quizás este no sea el mejor movimiento. Alfil G5, controlándole la idea de venir con alfil D5, torre E8, caballo B de 2,
alfil D5, C4. A ver, ¿quién me dice, por ejemplo, aquí un problema de C4 directo? Según uno de los planes que revisamos para las negras. ¿Quién me diría por qué C4 puede ser dudoso en esta posición? Para negras, maestro. Sí, una jugada de negras según el plan, uno de los planes que vimos. Después de C4. B5, dice Alejandro. ¿Te apoyan B5? ¿Apoyan esa idea de Alejandro? C5, maestro. C5, bien, vamos a mirar. A ver qué tenemos acá. C5 es la otra que me están proponiendo aquí. Bien, entonces el negro aquí tendría a disposición dos planes, ¿no? Uno que vimos C5, el otro que vimos a disposición es B5. C5 aquí quizás no sea el mejor por caballo C3, y no veo pues cómo puedan aprovechar esa posición, ¿sí? Pero efectivamente, B5 es el mejor movimiento. Este fue una de las ideas que dijimos al inicio, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque está el control absoluto de D5 en caso de avanzar. Está el control absoluto de D5 en caso de capturar, ¿sí? Puedo capturar de peón, por ejemplo. Y si B3, manteniendo la tensión, pues entonces ya ahora sí la diagonal es más débil. Es decir, puedo capturar, jugar C5, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer los planes de ambos bandos para nosotros saber efectivamente cómo proseguir. Fíjense que C4, que es una jugada tan normal, podría cometerse en un error posicional, ¿sí? Entonces, Macieja lo lee bien, juega caballo BD2, alfil D5, C4, caballo por F3, caballo E6, ¿sí? Fíjense que es curioso, porque si H6, la jugada correcta es alfil H4. Pero, ¿por qué alfil H4 es la mejor jugada? Porque no le permite hacer otro plan que tiene el negro, que es E5, ¿sí? No se lo permite. Y Quizás si alfil avanza con, H4. y si avanza con G5, maestro, ¿qué pasa Ah, ahí? bueno, no, ahí se debilita. Fíjense, estas casillas blancas están muy débiles, ¿no? O sea, se puede presionar. Maestro, ¿y no se podría sacrificar caballo por G5 y alfil por G5? Yo creo, Alejandro, que aquí no, porque de verdad hay un problema como de coordinación de piezas blancas, ¿sí? Me parece que no hay como seguir aquí atacando, por ejemplo, después de caballo F6. ¿Sí? Alfil D3 podría ser interesante. Sí, Ok. no parece tan descabellado, ¿sí? Pero entregar una pieza ahí, bueno, hay que pensarlo. También puedo defenderme con caballo F8, ¿ves? Capturando aquí en D4, ¿sí? Jugando dama D7, dama F5 en algún momento. Creo que negro tiene muchas facilidades de defensa aquí. Pues bien. Entonces fíjense cómo se evitan los planes. Y alfil E3, ¿bien? Buena jugada, caballo C7, dama B3 presionando, dama C8, torre A D1, A5, ¿sí? E5 parece que era dudosa, sin embargo es uno de los planes que las negras deben tener en consideración sí o sí, ¿sí? Pero parece ser un movimiento dudoso a causa de la debilidad que se forma en D6. Ahora, A5, G3, bate con calma, E6, seguramente E5 siga siendo mejor, H4, fíjense, un plan que nosotros habíamos visto en algún momento, ¿sí? Que era la batería alfil dama para, si hace G6, jugar H4, H5 debilitando, ¿sí? Son planes generales, dama C2, H5, Macieja juega alfil F4, alfil D3, vemos que aquí Macieja jugó toda la partida, podemos decirlo de una manera psicológica, en el aspecto de que nunca lo dejó hacer C5, nunca lo dejó hacer E5, ¿sí? Ni B5, o sea, estuvo controlándole todos los planes.
B5, torre C1. Y bueno, claro, algo tiene que intentar Nogueiras, pero la posición se le ha colapsado, ¿sí? Y abandonó Nogueiras. Abandonó porque se le va el peón de C6, seguramente se le va el de A4, ¿sí? Todo esto son debilidades al final. Vámonos al siguiente ejemplo, ¿sí? Una partida entre Ivanisevic contra Hasish, ¿sí? D4, D5, C4, E6, fíjense ahora, fíjense bien, de dónde sale, ¿no? De dónde sale, fíjense, muy similar a lo que veíamos en cuanto a estructura, ¿sí? Y veamos que esta estructura, pues Caro-Kann, obviamente, va por otro lado, ¿no? Caballo de 2, torre de 8, E4. Fíjense, si hace D por C, está en lo que se llama estructura eslava, ¿sí? Si hace D por C. Si hace D por E, está en la estructura Caro-Kann, ¿sí? Por eso es importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Como estamos viendo la estructura Caro-Kann, pues aquí el negro ha jugado D por E4, ¿sí? Pero la siguiente, la que vamos a ver a continuación, cuando acabemos esta, es sobre justamente esta variante de la eslava, esta estructura eslava, ¿sí? Que es D por C4. Fíjense que es distinto. D por E, caballo D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil E7. Listo. ¿Cómo podríamos seguir aquí de blancas? Juegan blancas. Pensemos un poquito a ver. Podríamos romper el medio, maestro, con peón de 5. Listo, vamos a analizar D5. Quizás el profe llegó un poquito tarde acá, ¿no? Decíamos que D5 no era un plan real para el blanco, debido a que se simplifica todo, ¿no? Estamos prácticamente en una posición aquí de tablas. Y si jugamos alfil E3, maestro, en vez de romper. No, o D3. sí, alfil E3. ¿Con qué idea, Alejandro? No sé, tal vez dama de 2, H4, H5. Bien, H4, H5. Por ejemplo, si alfil E3, a ver, ¿qué te hago? Te voy a hacer un movimiento como dama C7. ¿Qué harías a dama C7? H4. C5, D5. E por D C por D. y caballo F6. Pierdo el peón. Claro, es que por eso hay que saber qué planes hacer en estas posiciones para nosotros no desviarnos, ¿sí? Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, crear un ataque, ¿sí? Y evitar estas rupturas, ¿sí? De una u otra manera. ¿Qué otro plan dije aparte de estos para las blancas? A ver, ¿quién se acuerda de ese tercer plancito que habíamos dicho? Maestro, estoy pensando en B3, alfil B2. B3 alfil B2, ¿con qué idea? Tal vez con D5 y H4 primero y D5 tal vez. Listo, vuelve y juega, Alejandro. Si B3 yo hago C5, ¿qué harías? Alfil B2. C por D4, Dama por caballo F6, dama C3. dama C3, y bueno, y podría jugar ahí esa posición, ¿no? Dama C7, por ejemplo, ¿sí? Y ya luego buscar la jugada E5 o alfil D7, alfil C6, ¿sí? Sí. Entonces tienes que tener claro qué ideas vas a seguir, ¿sí? Igual está bien anticiparse de esa manera. Me parece que tenemos que ir viendo, ir claro, ¿sí?
Fíjense, estamos teniendo un problema. Yo creo que vamos a tener que repetir algunas clases con otro tipo de diagramas, ¿sí? Teniendo un problema que muchas veces solo estamos pensando como en atacar, ¿sí? Tengan en cuenta que también hay que mirar los planes del rival y este tipo de cosas. Fíjense, pensamiento profiláctico en la partida de Macieja, la anterior que vimos. ¿Qué vimos exactamente? Vimos que Macieja no hacía C4 rápido porque le hacían B5, ¿sí? O sea, se anticipaba el blanco en esa posición. Pero, Macieja lo sabía y bueno, jugó más tranquilo, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros pues empecemos a aplicar todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces en esta posición, Iván Isevich ha jugado alfil F4. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, voy a presionar sobre D6 rápidamente. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Sobre D6. Pero en sí la idea es ganar más espacio con C5. ¿Sí? Una variante súper interesante para las blancas. Como les digo, estos son cosas que son conocimientos que uno puede ir aplicando siempre, ¿sí? Ir teniendo todo este tipo de ideas. Incluso los más jóvenes pueden ir aplicando estas ideas desde ya, ¿sí? Me- Obviamente la idea, sí. No, maestro, que no es sencillo, porque de pronto lo que aquí, lo que se me ocurrió a mí, de pronto fue haber colocado la torre en E1 como para ir ubicando las torres. Sí. Pero aquí el profesor Sebastián también había dicho alfil F4, Ujú. pero alfil F4 también como a modo de desarrollo, pero verlo con C5 ya Sí, hay mayor profundidad. Sí, claro. me parece Ujú. más relevante porque es que nuestras piezas están bien desarrolladas. Él tiene un problema con el alfil que está en C8 y Sí. ese peón de Ujú. C5 puede ir apoyado por B4 Ventaja de y espacio, ¿no? sí, mucho espacio, ¿verdad que sí? Y de pronto, como le digo, se me había ocurrido alfil F4, faltaba el alfil por desarrollar, pero no con C5. Esto sí no se me había ocurrido para nada. La verdad que no lo había visto en el momento, no se me ocurrió. Vale, listo, no, tranquilo, profe. Igual nosotros acá estamos todos aprendiendo, estamos mirando nuevos planes, ¿sí? Eh, yo recuerdo que una vez gané una partida así con C5, ¿sí? Pero les mentiría si la encuentro rápidamente, el profe Fabio. Eh, voy a ver, si me permiten un minuto nomás, mientras esto reacciona acá. Y justamente yo recuerdo haber jugado con esta idea. ¿Y saben de dónde venía esa variante? Esa variante llegó de una rusa en el peón dama, ¿sí? Está con Bobotvini, creo que también se le conoce, con alfil G5 y H6 rápido, ¿sí? Pero lo que les digo, puede que me esté, incluso que ni encuentre la partida. Eso podría pasar acá también. Pero miremos si podemos darnos esa referencia. Y esto es como para motivarlos y decirles, miren, si ustedes conocen los planes, pues pueden hacerlo, ¿sí? Pueden hacerlo. Una de estas dos partidas, no recuerdo cuál fue. Esta no parece. Listo, esta parece. No, me hizo C5, no. Puede ser esta, vamos a ver. No, sí, era lo que les decía, ¿no? Sentía que al mismo tiempo no encontraba podía no encontrar las partidas. Y miremos esta última base a ver. Y justamente, o sea, llegaba un momento en que yo tenía que hacer C5, decidir ahí y se hacía, ¿sí? Esto es más que todo como motivando a que sí se puede, ¿no? Porque eso se hizo yo cuando tenía unos 15 años más o menos, ¿sí? No, aparentemente no encuentro aquí la partida que les digo, ¿sí? Se las voy a quedar debiendo. Sé que era contra Gelwa, ¿sí? Pero ninguna de estas dos partidas es realmente. Entonces ahí se las quedo debiendo. Entonces bien, era para mostrarles que
O sea, independiente de la edad, si usted conoce la idea, pues mucho más fácil hace ese 5. ¿Sí? Entonces, si bien le regalamos la casilla de 5, nosotros aprovechamos la debilidad de 6. Esta es la clave de este movimiento. ¿Sí? Ahora, fíjense bien que si bien D5 es una debilidad, pareciera que D6 es más potencial, porque además está en una sexta fila para la blanca. ¿Sí? Y también lo que decía el profe Álvaro era re importantísimo. ¿Qué decía el profe Álvaro? Que el alfil de C8 estaba mal. ¿No? Es un alfil mal. B6 solo genera más debilidades, pero pues algo tiene que intentar el negro. B5, esta jugada sí ya es casi perdedora, posicionalmente hablando. Dama C2, tranquilamente. A5 y torre F1. ¿Sí? Vemos que se pone de manifiesto todo lo que ya se dijo. ¿De qué manera? El alfil de C8 es la peor pieza, ¿no? Claramente. Tiene muchos problemas que solucionar ahí. Torre B8, alfil E4, H6, dama D2, alfil D7, y viene un movimiento curioso que es alfil por D5. Bueno, voy a explicar con otras palabras algo que ya hemos revisado alguna vez. Lo importante es lo que se queda en el tablero, no lo que se va. ¿A qué me refiero? Cualquiera puede decir, ¿yo cómo voy a entregar alfil por caballo si quién me cuida estas debilidades que me quedan aquí? Pero en conclusión, ¿qué está quedando? Está quedando un caballo durísimo contra un alfil que sigue siendo malo, ¿sí? Y que no tiene apoyo de piezas como para seguir atacando. Por ejemplo, alfil por, si E por D5, puedo jugar torre E5, ¿sí? Con la idea, por ejemplo, que si dama F6, hace, por decir, un F4, ¿sí? Entonces, fíjense, el blanco tiene el absoluto control de la columna E, ¿sí? El negro no puede venir a disputar la columna E justo por ese caballo. No hay cómo aprovechar las debilidades. Entonces, pasa un nuevo concepto. ¿Qué concepto habíamos visto hace mucho tiempo? Una debilidad solo es debilidad si se puede aprovechar. Entonces, C por D5. Entonces, ¿qué dice Smirnov? Que también lo vimos. Smirnov dice, si usted tiene el control del centro, entonces transfiera esa ventaja de centro a un flanco. Eso es lo que dice Smirnov. Blanco tiene el control absoluto de la posición del centro gracias a su caballo especialmente. En el flanco de dama, el blanco no va a hacer nada, ¿sí? Entonces se traslada al flanco de rey y saca G4. Gran movimiento, buscando generar un ataque. F6, previniendo G5, F4. Finalmente Ivanisevic abre la columna E, de la cual va a ganar sin ningún problema. Alfil 8, torre 3, torre 1, alfil C6, dama G2, amenazando torre 7 ganando. Entonces torre D7 se defiende y bueno, finalmente va dama G6, dama A7 y torre 8 amenazando mate. ¿Sí? Entonces vemos una gran partida aquí, ¿no? Una gran partida por parte de Ivanisevic, que va a intentar, que ganó, mejor dicho, gracias a jugar por todos flancos, ¿no? Sobre todo en el centro, principalmente. No se olviden de las palabritas de Kasparov, ¿no? Superioridad en el centro, superioridad en la partida. Así lo escribía Kasparov. Entonces, bien, vamos a ver un ejemplo en esta siguiente partida entre Holt contra Kamsky. ¿Sí? Entonces, vámonos un poquito al lado negro. D4, D5, C4, C6, caballo C3, caballo F6, A6, C3, G6, H3. Fíjense de dónde va a salir esa estructura Caro-Kann ahora. ¿Sí? Va a salir de una variante que quizás ni nos lo esperábamos, ¿sí? Variante que se conoce como la eslava Chevanenko. B2, caballo B, D7, dama C2, B6,
Las blancas preparan su ruptura en E4, que finalmente llega. Caballo por, alfil por. Y las negras, pues, como ya habíamos dicho, tiene 3 planes a disposición. ¿Sí? Uno es C5, el otro es C5, y la otra idea es jugar un B5 para ganar la casilla de 5. Aquí pareciera que de momento ninguno de los 3 funciona. B5 tiene el problema de que no pasa nada. E5 tiene un problema también importante, y es que está el caballo clavado. ¿Sí? Y C5, obviamente, el alfil tiene problema. Pero ubicarse con estos planes, como ya se los dije, es como estar en una ciudad perdida, encontrar un mapa, ubicarse y saber lo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces, F5, este es un gran movimiento de Kansky, básicamente porque lo combina con una idea. Vamos a ver cuál es la idea de Kansky. C5. ¿Sí? Vuelvo y repito. Las blancas tienen la ventaja de espacio. Que la ventaja de espacio es una forma de ganar o tener iniciativa. Por lo tanto, si podemos luchar por una de las 4 iniciativas, pues hay que hacerlo. Entonces, Kansky con la jugada C5, pues está luchando por esta iniciativa. ¿Sí? Entonces, alfil E2, dama E7, D por C5 y B por C5. Ya sabemos que si caballo por C5, hay un 4-2 de estructuras, perdón, contra un 3-3. Si capturara de caballo. Entonces ahí los planes, según cómo están las cosas, parece que van a favorecer más al blanco. ¿Sí? Por eso, vuelvo y repito, concepto importante, saber estas cositas. Como se los prometí, eso lo vamos a tener en una clase pronto. Entonces, B por C5, alfil por, dama por G7, y aquí las blancas han jugado dama D2, torre E7, B4, no parece haber más planes, y E5, uno de los planes del negro. Como diría Smirnov, si puedes jugar por el centro, entonces hazlo. ¿Sí? Caballo por, dama A5, torre C8, torre B1, torre E8, caballo D2, E4, caballo B3, caballo E6, y vemos aquí que el rey blanco está un poco débil, ¿no? Tiene problemas para defenderse aquí. Alfil D5, si dama por E3 puede venir dama F2 quizás. Se simplifica un poco, mantiene la tensión. Alfil por A6, torre A8, torre por A2. Y bueno, finalmente en esta posición va a terminar ganando Kansky, ¿no? Dama G3, rey G7. Aquí sí, si dama G3 inmediata, creo que podría existir algo como caballo F4 inmediatamente. O si dama F1, podría venir torre F2. ¿Sí? Sacando los 2 puntos importantes. Por lo tanto, jaque intenta algo, rey por, dama G3, rey G7, caballo C1 y caballo F4, ganando la partida. ¿Sí? Porque si caballo por A2, obviamente yo capturaré la dama. Entonces, vemos que C5 es un plan que el negro tiene que buscar, es un plan que el blanco tiene que evitar. ¿Sí? Intentar evitar así como vimos en alguna de las partidas. Vamos a una siguiente partida entre Schlosser contra Van Bueli. ¿Sí? C4, C6, caballo F3, D5, E3, caballo F6. Fíjense que a pesar de ser la estructura Caro-Kann, entonces resulta y acontece que puede salir de una eslava también, como estamos viendo. Dama C2, alfil D6,
Fil B2 enroque, fil E2 B6, enroque a fil B7 D4, torre C8 E4, caballo por, peón por y dama por. Listo. Tenemos entonces la estructura Caro-Caro. Ahora, ¿qué podrían jugar las negras en esta posición? B5, maestro. B5. Y si hago C por B5, C5, maestro. C5 hago dama por B7. Espera. Dama C7 entonces, dependiendo del peón para C5. Esa está mejor. ¿Sí? Pero hay unas más directas. Entonces, hacemos un F5. poquito más de negro. No, F5 tiene dama por E6. Sí, F5, dama por E6, ¿no? Entonces, hasta ahora me han dado dama C7, C5, E5, F5. Hay mejores. Caballo F6. Dama H4. No, caballo F6. Caballo F6, dama H4. Alfil E7. Alfil E7. A ver, alfil D3. Alfil E3. Y si caballo F6, maestro. Dama H4. Entonces lo que estamos haciendo. Alfil E7, alfil D3, C5. La idea es, como les digo, buscar C5. ¿Sí? No podemos adivinar, sino acertar en el plan. ¿Sí? Caballo F6, C5. Esta es la idea. Directo. Fíjense que el negro iguala la posición aquí. ¿Sí? Torre A, D1. Esto no pasa nada acá. Si D por C, alfil por C. Si alfil por dama por. No pasa absolutamente nada. La pareja de alfiles es muy fuerte en un centro abierto, ¿no? En este caso es un centro abierto porque no hay peones en el centro. Entonces la pareja de alfiles es muy fuerte aquí. Entonces, C5, torre A D1, caballo E4, cambiado, caballo D2, caballo por, torre por, alfil E5 buena, torre F D1, alfil F4, alfil E4. ¿Sí? Vemos aquí rápidamente cómo después del movimiento C5 se liberó completamente el negro. ¿Sí? G3, alfil E5 atacando el peón, D5 y se da este final. ¿Sí? Y seguramente el blanco no deba perder este final, ¿sí? Pero a veces puede poquito más la presión. ¿Sí? Vemos que aquí el negro jugó bien, desarrolló su rey bloqueando el peón. G4, B5, G5, torre E5, H5, G6, H6, torre F5, torre E5 buena. Y bueno, finalmente se lleva el peón y va a terminar ganando unas jugadas después. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que uno de los errores que el blanco cometió en esta posición, ¿cuál pudo haber sido? ¿Quién me dice cuál pudo haber sido un error del blanco en esta partida? A ver si lo descubrimos. ¿Haber aceptado el peón? Haber jugado de 4, ¿no? Casi acertamos ahí, haber aceptado el peón. Haber jugado de 4. ¿Sí? Y efectivamente, Alejandro, es que el problema fue que después de E4 fue que el blanco el negro, perdón, pudo hacer C5. Mientras el blanco prepare más la jugada de 4, juegue torre de 1, por ejemplo, C5, ¿sí? Puede que se dé otro tipo de estructura, no exactamente una formación Caro-Kann. E4 es una imprecisión en la posición, ¿sí?
Miren lo que dice acá. Una partida entre Ivanchuk y Aronian. Jugaron en vez de E4, jugaron torre C1 y después de unos cambios de peones se llevó a peones colgantes. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya peones colgantes ya lo vimos. Entonces, si ustedes se van a parar en un mapa, una ciudad perdida, encuentran un mapa y ven los peones colgantes, pues entonces ya saben qué hacer, ya están ubicados. ¿Sí? Eso es lo que quiero darles a entender. El error fue 4, efectivamente. ¿Por qué? Porque el negro iguala muy fácil después de cambiar, jugar C5. Pero para yo evitar esto, obviamente yo tengo que conocer el plan de mi rival. ¿Sí? De otra manera, pues definitivamente no voy a cometer estas imprecisiones también. Changisev contra Evdokimov. 4 C6, caballo C3. Ahora sí fue una Caro-Kann directamente. Caballo D7 a fil D3. E6 enroque. B3 alfil E7. Fil B2 enroque. C4, la ventaja de iniciativa. A3. Torre D8. Torre 1 cambió. Y la interesante B5. ¿Sí? Que fíjense que es un plan quizás un poquito más raro de hacer, de lo común. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que ahora quizás B5 se tenía que planificar mejor, porque es que el blanco tiene acá una forma de continuar que puede apretar fuertemente al negro, ¿sí? Que es mediante caballo F5. ¿Sí? Porque es que, por ejemplo, fíjense, jugadas como C por B dudoso, por el tema caballo, que ya tengo la casilla de 5, o sea, le estoy ayudando al negro en su plan, ¿sí? Porque repetimos, una de las ideas del B5 es tener el absoluto control de esta casilla D5, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, el blanco lo que tiene que hacer es mantener la tensión. Eso es lo que tiene que hacer el blanco, ¿sí? Única y exclusivamente, porque si no, es ayudarle al rival. Entonces, fijémonos acá que el blanco hace caballo F5, que es buena, fil F8, caballo E3, mantiene la tensión, torre B8, dama C2, B por C4, y aquí es muy interesante para las blancas capturar DB, ¿sí? Porque no le deja el control. Pero capturar de caballo suena muy interesante también. ¿Debido a qué? Nada más y nada menos que el peón de C6, ¿sí? Que está quedando débil, retrasado en una columna abierta. Entonces, aquí se puede medir este tipo de ideas. El caballo por C4, pues resulta ser la mejor jugada, pero por el peón de C6, exclusivamente, ¿sí? La idea es que midamos aquí, por ejemplo, las diferencias de tomar una decisión. Si B por C4, probable que el negro obtenga un contrajuego a lo largo de la columna, ¿no? Puede ser C5 primero, puede ser dama B6, dama B3. De una u otra manera puede conseguir un contrajuego. Tengan eso en cuenta. Capturar de caballo es dejarle el peón de C6 de una manera débil. ¿Sí? Entonces vemos que la gran razón de la maniobra que hizo Changisev con caballo F5, caballo E3, caballo C4, para controlar esta columna B para dejar como debilidad el punto C6. H6, alfil C1, caballo D5, alfil D2, torre BC8, torre A C1, dama 6 H3, y vemos que definitivamente si el negro no consigue un objetivo concreto mediante B5, pues resulta y acontece que tendrá una defensa pasiva, ¿sí? Todo el tiempo. Caballo B6, caballo B5, D por E, rey F1, ahí vemos el peón de C6 muy débil, torre A5, alfil E3,
F por E3, E4, torre por A7, y bueno, en estas posiciones el blanco tiene un final difícil igual por delante, pero sin duda alguna que es el que tiene las chances de ganar, ¿sí? Torre B2, G4, torre C5, torre A4, H4, H5, rey D2, vuelve el jaque, torre B7, rey F2, y bueno, finalmente va a terminar ganando el blanco. Entonces no se les olvide estos planes sencillos. Mi recomendación, ¿cuál es? Si no llevan apuntes, que traten de una u otra manera de intentar mirar los videos nuevamente o de poder revisar los PGNs o algo por el estilo, ¿sí? Esa es la recomendación. Imaginen que una recomendación general que a veces le hacen a uno es que se lea el libro, el mismo libro dos o tres veces, ¿sí? Para esa manera, definitivamente guardar la enseñanza o guardar todo este proceso de pensamiento en la cabeza, ¿sí? Entonces pasemos a una estructura aparentemente muy similar, pero obviamente no lo es, que es la defensa, la formación eslava, ¿sí? Entonces, hay planes aquí interesantes, ¿sí? Hay planes interesantes. Vamos a ver. Bueno, lo primero que hay que decir en esta posición es que las blancas tienen mayoría de espacio y las blancas tienen el dominio del centro, ¿sí? En este momento toca hablarlo de esta manera. Planes para las blancas. Jugar un plan con H4, H5, H6 o bien E4, E5, ¿sí? Estos planes aquí que puede combinar uno como ataque. Buscar ocupar un caballo, ¿sí? En E5 o en C5, en cualquiera de estas dos casillas, ¿sí? También es posible un ataque de minorías como B4 y B5. También es posible, ¿sí? Fíjense que aquí obviamente no vamos a descuidar el caso de si se puede una batería, ¿sí? Esto es muy común en esas estructuras. De momento no lo da, pero eso suele pasar, ¿sí? Planes para las negras. ¿Qué me dice planes para las negras aquí que conozca en esta posición? Romper con A5, maestro, A5. ¿Para qué A5? para poder subir los peones, luego subirle con B5 y fortalecer para ver que el rey no coja hacia el flanco de dama. Más te tenga en cuenta que esto es una estructura general, ¿no? O sea, esto no es que vamos a llegar a este final, ¿sí? Yo, particularmente, yo Maestro, si se pienso que en desvía negro, el peón de 4, o sea, con claro, claro. E5, y ahí sí el avance de los peones A7, a B7 y C6. Bien. Yo ¿Qué más tenemos que particularmente decir de pienso esto? que hay que buscar aquí en esta posición el movimiento E5 o C5. Son los movimientos de rompimiento que hay. De igual Bien. manera, habría que esperar un enroque corto de pronto para tratar de montar una batería por acá. El alfil que está en la casilla C8, que estaría en la casilla C8, no sabría por dónde sacarlo. Habría que haber hecho el movimiento E5 para darle línea de salida por ahí, para que pueda cruzar por E6. Pero Bien. lo más común serían como esos rompimientos, diría yo, Sí. tratar de colocar una torre en la casilla de 8 sería como lo más común, lo que diría yo. La verdad que estas posiciones con negras no las No, juego muy poco. vale, pensé que no te gustaba. Bien. Entonces,
Ustedes lo han dicho, ¿no? Un plan tiene que ser de 5. Nuevamente golpear en el centro. Pero fíjense, si ustedes capturan y le capturan E por D, es un peón aislado. Entonces ya ustedes tienen que saber los planes contra peones aislados, que ya los vimos, ¿sí? Si es 5 y E por D4 y les capturan con una pieza, o a E5, el blanco hace D por E5, vuelve y ha quedado la estructura, pero ahora la inversa. 4-2 para el blanco, 3-3 para negro. Entonces, por eso digo que esta es una estructura que sí o sí necesita una clase aparte, ¿sí? Porque se da de muchísimas maneras. Tengan eso en cuenta. Ahora, otro plan, seguramente no podemos descuidar C5, ¿sí? Que es otro plan. Buscando o bien una simetría con D por C, o bien buscar C por D4, E por D4 y jugar contra el peón aislado. Ahora, otro plan que tiene aquí el negro trata de lo siguiente, ¿sí? ¿Qué se hacía en la Caro-Kann? En la formación Caro-Kann se hacía, si el peón estaba por allá en C3, se hacía un B5 para de esa manera aprovechar la casilla de 5. Aquí puede pasar algo muy similar con F5, dependiendo el tipo de ideas, ¿sí? O el tipo de posición, más bien. ¿Por qué F5? Porque F5 vemos claramente que no permite que el blanco haga E4 tan cómodamente y de esa manera, pues yo puedo lanzar un caballo a D5, controlar esta posición allí, ¿sí? Entonces tengamos de nuevo estos planes. Muchas veces cuando el blanco hace E4, pues el peón de D4 es débil, es una debilidad. Fíjense que no hay un peón que lo cubra aquí, ni un peón que lo cubra acá, ¿sí? Dado E4, o sea, también se puede presionar este peón. Entonces, bien, vamos a ver unas partidas para ilustrar estos planes. Aronian contra Sean Yuan Shao. Caballo F3, caballo F6, C4 E6, G3 D5, G2 alfil E7, enroque, D4 D por C4, dama C2, A4, capturan aquí, alfil C6, alfil F4 A5, caballo C3, caballo A6, caballo E5, alfil por, caballo D5, Aronian, no le importa que le capturen en F4, entonces da mucha solidez al blanco aquí, ¿no? Luego E3 y bueno, puedo volver a H1, jugar con mi torre por columna abierta. Por lo tanto, pues el chino pues ha decidido jugar C6, alfil C1 de Aronian, E4, y bueno, aquí tenemos la formación de la eslava, ¿sí? Caballo F3, bien. Entonces, torre E8, y Aronian va a aplicar el primer plan, buscando un tema táctico, ¿sí? En esta posición. Y por eso, las blancas deciden empezar un ataque. ¿Cómo podría el blanco empezar un ataque aquí? Te digo que uno de los planes que hay aquí, eh, recuerdo que de pronto, ¿qué era lo que era? No sé, es fácil, H4, E5, no sabría Un decir por qué. E5, un E5. E5, bien. Bueno, E5, vamos a hacer E5 con más cuidado. ¿Cuál es la idea de E5? Caballo E4 quizás, ¿no? Sí, maestro, con caballo E4. Y Listo. posicionar el peón que quedaría después del cambio en D6, haciendo fuerza con alfil F4. Bien. Bueno, tengamos acá en cuenta algo. Por ejemplo, E5, podría venir caballo D5, caballo E4, o sea, ya con caballo D5 ya no tienes muy claro alfil F4. Quizás pudiera hacer un F5 ya para liberarme ahí un poco, ¿sí? Que tampoco es que me convenza de a mucho.
Porque igual Caballo 5. caballo E5 puede ser también una opción interesante. Caballo por, peón por, dama C7 y bueno, quizás toque hacer algún F4 aquí. Bueno, yo les voy a decir el de Aronian. Vamos a poner el motor, sí. A ver qué nos dice, ¿no? Aronian ha jugado H4 con esta idea. ¿Sí? Torre 1 decía Alejandro, caballo 5 Sebastián. A veces no me llega como la advertencia del mensaje. Les pido disculpas. Entonces miremos aquí esta posición directamente con un motor. ¿Sí? File 3, fíjense que sostiene la posición, ¿sí ves? O H4, que es la que hace Aronian, que se ve una jugada dentro de lo raro, muy dura. ¿Sí? Entonces miremos, E5, que permite la casilla D5 al caballo, dice caballo B6 o caballo D5. ¿Sí? Aquí quizás F5 sea exagerado como yo lo decía, ¿no? F5 debe ser floja. Entonces dama B6 y jugar esta posición, ¿no? Dama B6 y a este estilo de ataque siempre tendré quizás H6, ¿sí? Y ante los sacrificios puedo, aunque fíjense, el caballo por F7 muy interesante. Posición muy táctica acá. O caballo E5. Vamos a ver caballo E5. Caballo por E5. Dama por E5. Dama C7. F4. Torre D8 seguramente. Alfil C5 mejor. Una igualdad, ¿no? Porque es que F5 es muy dura de hacer siempre porque se está perdiendo el peoncito. Entonces, bien. Prácticamente podemos decir que ahí Aronian pues ha hecho un plan correcto, ha hecho el plan que le gusta a la máquina y muestra las posibilidades que tiene, ¿sí? Fíjense, caballo E5 es romper la tensión. E5, prácticamente lo mismo, regalar la casilla de 5, ¿sí? Hay que hacer estas jugadas con mucho concepto. Entonces el blanco tiene el dominio en el centro, puede aguantar ese tipo de posibilidades, ¿sí? Entonces, H4, dama B6, caballo G5 interesante, H6, y Aronian juega torre H1, ¿sí? Obviamente si se gana la pieza, seguramente hay problemas en toda la columna H. Entonces, el F8, E5 y F5, ¿sí? Claro, y ahora E5, obviamente E5 también tenía ya algunas amenazas incómodas, ¿sí? Buscando el mate. A diferencia pues de lo que habíamos dicho antes con E5. F5, dama H5, aquí vemos las opciones de ataque, torre E7 y dama G6, forzando prácticamente al negro a capturar y no hay cómo evitar un plan como torre H4, torre de H1 y entre otros. Realmente hay muchos planes acá, C5 y este caballo E5 también de Aronian bueno. Buscando caballo D6 mate en H7, dama C6, F3 y bueno, finalmente Aronian terminará ganando la dama con una gran partida, ¿sí? Entonces vemos que acá realmente el negro tenía que haber intentado jugar un poquito más activo, buscar los golpes con C5, con E5, ¿sí? Pero vemos que no tuvo chance, ¿no? Aquí vemos una pequeña oportunidad que tiene el blanco de generar un ataque. Morozevich contra Mameyarov. Damos esta partida. Caballo F3. Juegan de esta manera. C4, G6, G3. Fije 7. Roque D4, C6 en roque, D5 dama B3, D por C, dama por C4, ¿sí? Dama D5, aparentemente es una buena jugada, ¿sí? Poniéndole un poquito de tensión de una vez a Morozevich. Caballo BD2, cambiaron, caballo por, alfil A6, B3, alfil D5, alfil A3, torre C1, caballo A5,
y torre F de 1. ¿Sí? Aquí E5 falla porque deja muy débil D6. ¿Sí? A ver, tener esto en cuenta. Por lo tanto, alfil F8, a lo que jugó caballo E5 Monosevich, alfil por, rey por, E6, cambian, caballo C4 y tampoco funciona aquí la jugada E5, ¿sí? A causa pues de caballo D6 a la torre y al peón. Ahora bien, fijémonos en algo interesante, que es que a rey E7, una jugada aquí de Morozevich interesante. ¿Cómo podría jugar Morozevich en esta posición de blancas? Tal vez caballo 5 para intentar caballo por C6. Si caballo E5, claro, voy a hacer caballo por E5, ¿no? Sí. Si hago F3, C4. Bien, vamos mejorando. ¿Qué pasa si a F3 hago C5? Al igual E4 y torre por D4. Torre por D4. ¿Y cómo vas a seguir ahí? Si te hago caballo C5, por ejemplo. Caballo E5. Y haría... vale, ya entiendo. Haría caballo F de 7. Aunque bueno, ahí creo que capturas y torre C7, ¿no? Esa sería una mala idea. Bueno, también lo que hemos dicho, a ver si se escribió algo aquí. Vale. Maestro, yo pensaría que cuando la jugada B4, pues para tratar de impedir el C5 que tienen las negras en esta posición, creo que es una ruptura que puede hacer porque el caballo, el punto de B7, pues no puede hacer B5 por caballo por C6. Entonces la torre Bien. va a tener como que estar esclava un tiempo ahí sobre ese peón de B7 y no sé, de pronto más adelante un B5 podría ser en buenas condiciones para entrar con la torre por C7. Pienso que el plan, la ruptura 5 no se puede porque está controlada. Entonces, como alinearse por la columna C y entrar algún tipo de entrada por C7 y de pronto después entrar con una pieza en C5. Bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, ahí tú dijiste lo más importante en cuanto a la decisión de Morozevich, ¿sí? ¿Qué fue lo que hace Morozevich? B4. Porque es que Morozevich sabe que uno de los planes del negro es hacer C5 o E5. Entonces, ¿qué hace? B4 evita. Y que muy bien, que aquí hay una tensión importantísima, ¿sí? Que esto obviamente le está incomodando más al negro que al blanco, ¿sí? Entonces, B4, preveniendo C5, ¿sí? Torre S8 y A3. Vuelve y juega. Estamos pensando solo en nuestros planes, no estamos pensando en los de nuestro rival. Importantísimo. G5, esta jugada es muy buena, Mameyarov, ganando espacio. Caballo B2, profiláctico, vuelve y juega, evitando la idea del B6, ¿sí? Para activarse con C5. ¿Sí? Aquí quizás podría hacerse, vamos a revisar qué pasaba, pero el blanco contaba con lo siguiente, ¿sí? Que a C5 pues podía jugar D por C y a B por C jugar caballo C a 5. ¿Sí? Entonces, esa es prácticamente la idea pues del blanco para evitar todo. Ahora, igual, aplica aquí movimiento profiláctico, caballos de 3, ¿sí?
Jugaron de esta manera, G4, caballo F4, caballo F6, torre C2, caballo D3, torre F8, E3, torre F8, torre E1 tranquilamente, caballo F6, torre B1, torre S8, torre BC1, torre D8, A4, Mameyarov se apura aquí, y B5, ¿no? Muy bien, todo el plan, como se dijo, B5, torre C7, caballo C5, y vemos que aquí ya pues se ha quedado con una ventaja decisiva Morozevich, ¿sí? Entonces fíjense, la importancia que tuvo Morozevich aquí fue realmente no permitir la jugada C5, ¿sí? Eso fue vital. Eso fue vital no haber permitido C5. ¿Sí? Veamos, siguiente partida entre noruegos, ¿sí? Entre Hammer y Carlsen. Caballo F6, C4 E6, D5, E3D por C4, con de esta manera, A5 dama C2, alfil por dama por, C6 A4, jugaron así, caballo BD2, caballo por, y bueno, tenemos, como ya sabemos, la formación eslava, ¿sí? Ahora, aquí Hammer ha jugado dama D2, enroque, ¿sí? Torre D8, torre FD1, listo. ¿Quién me dice aquí un plan con negras? Juegan las negras, necesito un plan entero, no jugadas por jugadas, un plan entero. Maestro, B5. B5. B5 está dentro de los planes que dijimos. Tal vez B6, alfil B7, C6, C5. Ya mejoramos, ¿ves? Esa es la gran diferencia de saber los planes. B5 no está en nuestros planes, porque es que esto es debilitarse completamente. Debilitar la casilla C5 a cambio de nada, la del peón de C6. ¿Sí? Entonces ya esto tiene más sentido. No sé si hubo mensajes por aquí. A ver. B5 ya. Hay un mensaje privado acá, pero un reviso. Profe Jorge tiene problemas con internet. Bien. Entonces, fíjense lo que hace Carlsen, porque es que una de las ideas, vuelvo y repito, es B6, perdón, C5 o B5, ¿sí? O si viene E4, entonces presionar el punto D4, ¿ven? O F5 para asegurarse la casilla D5.
Pero este tipo de jugadas como F5 también son de cuidado, porque fíjense que es una debilidad importantísima. ¿Sí? Entonces, B6, dama C3, alfil A6, torre C8, dama E7 y vino C5. ¿Sí? Entonces, todo el plan del negro fue buscando este movimiento normal, ¿sí? De liberación. También podemos llamarlo que es un movimiento de, por así decirlo, de luchar por el espacio, la iniciativa que tenemos en el espacio. D por C, gran jugada de Carlsen, torre D5, torre por caballo por, dama por C5, las negras se han igualado completamente, caballo D4, rey F8, torre C8, vemos que las negras, las blancas, perdón, al final no han logrado un plan, las blancas, ¿sí? Y las negras, tras C5, pues han liberado sus piezas, han igualado. ¿Sí? Caballo F6, rey E8, Carlsen se queda en el centro, dama de 5, gran jugada, forzando el cambio de damas, y E por D5, una jugada pues quizás un poco difícil de entender, ¿no? Pero Carlsen tenía acá un objetivo claro, a capturar de peón, ¿sí? Que es que de caballo podría venir alfil G2 quizás, molestando un poquito. O, de lo contrario, E4, yo creería que más bien E4, cuando el caballo se vaya, entonces torre D6. ¿Sí? Podría ser cualquiera de estos casos. Entonces, E por D, E4, ya está desesperado, torre C2, E5, caballo E4, torre por, y torre B4. Carlsen va a terminar llevándose el final. ¿Sí? Entonces, muy bien, fíjese, fijarme en el plan. Esta vez fue claramente el de C5. Vamos a nuestra siguiente partida. Entre Aronian y Navarra. C4, G6, caballo C3, D5, caballo por dama B3. Tenemos una Grunfeld ahora mismo. ¿Sí? Fíjense de dónde salió esa variante. Caballo por, caballo A6, alfil E3, dama D6, enroque, ¿sí? ¿Y qué podría hacer el negro en esta posición? ¿Qué plan podría jugar? E5 mesa. Bien, fíjate que las preguntas que yo les estoy haciendo son todos los planes típicos. O sea, yo aquí no les he puesto no les he preguntado algo de que no se haya dicho en una introducción. ¿Sí? A ver quiénes quedamos por acá. No me gusta el C5 porque creo que tiene D por C5 y acá yo por C5 torre a D1. Bueno, cuidado que caballo por C5 y está cayendo la dama de B3. Ah, sí. ¿Sí? Más bien C5 sí, puede tener problemas como E5 y además como que no están bien para la dama, para ponerme a abrir eso. ¿Sí? Aquí ahora jugó dama B4, cambiaron, pero vino E5. O sea, esto es un tema que hay que buscar, sí o sí. ¿Eh? C5 es imposible. Atacar D4 está muy difícil por la defensa. Hacer F5 me deja débil caballo E6. Entonces, por eso yo cojo el siguiente plan, ¿sí? Que es E5. Caballo F3, E por D, alfil por, torre F8, fíjense que llevamos una 3-3-4-4, perdón, 3-3-4-2, alfil por, rey por, caballo G3, torre D8,
caballo E1, torre D2. Ahí es donde vemos claramente que de verdad este dominio de la columna D le permite al negro tener, en este caso al negro, cierta iniciativa. Torre E5, gran jugada. Cambiaron. Y este ataca aquí las debilidades, ¿no? A5 y se acabó. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada que ustedes vean una estructura, entonces no se les olvide, analicen los planes, ¿sí? Analicen los planes, no tomen así decisiones, ¿sí? Decisiones apresuradas, ¿no? Analicen bien el plan. Me parece vital esto, ¿no? Como ya les expliqué el ejemplo en la ciudad perdida, ¿sí? Muy importante. Vamos con una, creo que... Maestro, y ahí no tendría dama F8 jaque, rey H5, tal vez G4. Sí, el 4 no creo. Que hago rey por, ¿no? Pero tendría dama H6. Ah, no, sea por F5. Sí, me puedo ir por acá. Incluso creo que puedo hacer... Sí, esta está bien. No, pero te iba a decir que incluso creo que puedo entregar torre por E2. Y pues darte un jaque en E4, ¿sí? Capturar en F4. Gracias. Bien, entonces, veamos, creo que es una última partida, a menos que esté aquí 2 partidas más de esta estructura para pasar a la última. ¿Sí? Banjue contra Carlsen. ¿Sí? D4, caballo F6, C4, G6, D5 vuelve a ser una Grunfeld, con alfil D2, alfil E3, alfil B5, D6, ya tenemos la famosa formación desde hace un ratico. Caballo C4, cambiaron, caballo D7, dama D2, dama A5, torre A D8, alfil H6 cambió, cambiaron, y caballo B6. ¿Sí? Alfil C3, torre D7, B3, y Carlsen ha jugado una jugada pues realmente impresionante, pero es de acuerdo con uno de los planes que ya nosotros hemos visto, ¿no? Y es F5. ¿Sí? La idea de jugar F5 pues ya la sabemos, ¿sí? Pero fíjense que se da más que todo como en casos especiales, me da esa sensación, ¿sí? Ahora es porque no hay un caballo que llegue a E5, hay un caballo que no llegue a E6 de momento, así de una, ¿sí? Entonces, obviamente, si hacen E5, entonces se cumple el sueño del F5, ¿no? Que es dominar la casilla D5. Pero no solo eso, tras F3, como ya habíamos dicho, uno de los planes es ponerle presión a D4. Por eso una idea interesante que hubiese sido caballo A8 con idea de caballo C7, ¿sí? Y poniéndole presión al peón de D4 de una u otra manera. Entonces vemos que sí hay planes interesantes. Pero bueno, Carlsen al final decide irse por F5. F3 obviamente mantiene la tensión, torre D8 al peón, F por, y aquí viene E5, gran jugada de Carlsen. ¿Sí? Una idea, ponerle presión al rival. Torre D3 y G3. Entonces fíjense que con estos movimientos que podemos decir movimientos de liberación, como C5, como E5 principalmente, pues muchas veces lo que resulta y acontece es que las piezas se activan, ¿sí? Las piezas del que hace ello. Esto hace parte de una técnica, ¿sí? Parte de una de las tantas técnicas que hay. Caballo de 7, E6, cambio, fui por, caballo E5, torre D1, rey F8, torre C1, rey E7, amenazando torre por C3, ganando una pieza, torre por, torre C2, jaque,
rey F1, rey por E6. Vemos que Carsten tiene acá una posición prácticamente ganadora en el final de torres, ¿sí? Torre por H2 y bueno, finalmente Carsten iba a terminar ganando aquí, ¿sí? Juega de esta manera, B5 y torre A2, poniéndole presión siempre en A6, de esta manera, y vemos que finalmente se lleva la partida aquí Carsten. Entonces vuelve y juega. Fíjense el plan de F5, fíjense el plan de atacar D4, fíjense el plan de E5 para liberarse. O sea, 3 planes más o menos en la misma partida, ¿sí? Veamos esta posición, que es muy interesante, entre Andreikin y Kramnik, donde uno de los planes del blanco, esto es lo que decimos de la famosa formación, perdón, de la variante Botvinnik o variante rusa contra la eslava, y aquí uno de los planes del blanco que habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto un plan de ataque con H4, H5, un plan de minorías B4, B5, ¿sí? Y nos falta decir uno más, ¿sí? Que es el de E5. Pero, como sabemos, este es un movimiento que toca hacerse con mucho conocimiento, ¿sí? Porque deja la casilla de 5 débil, ¿sí? Ahora, la otra cuestión es que E5 también me deja aprovechar la casilla de 6 en algún momento, ¿sí? Pero E5 es un gran movimiento porque primero le está quitando ese plan al negro, no puede liberarse con E5, ¿sí? Segundo, gana espacio. Tercero, el negro solo le queda aquí prácticamente un plan que es jugar C5, ¿sí? Entonces, y obviamente hacer F6 es dejar muchas debilidades, ¿sí? Entonces, este plancito, E4, E5, también tenerlo en consideración. Por ejemplo, esta partida jugaron en Roque, alfil D3 y en Roque, torre D8, dama B3 y alfil E4, ¿sí? No caballo E4, ¿sí? Seguramente quizás por un tema como C5 en algún momento, ¿sí? Ahí habría que ver porque está regalando un peón, aparentemente. Entonces, quizás prepararse mejor. El negro muchas veces no teme entregar la calidad en D6, ¿sí? Cuando ya el caballo ha entrado allí. Pero fíjense, E5, vemos que sencillamente le permite a las blancas restringir mucho más la posición, ¿sí? La posición de negras ahí. Entonces, vemos que el peón débil de D4 es simplemente débil de nombre y ya está. O sea, no tiene muchas debilidades. Entonces, bien, pasemos a nuestra última estructura de peones, denominada la estructura Karsbal, ¿sí? Entonces, pregunta importante. ¿Cuáles son los planes que ustedes conocen en esta posición? En esa posición, eh, pues ahí hay un ataque de minorías. Bien, un plan Mm, de blancas. Ujú. sí. Eh, y bueno, no sabría qué más. Torre Bien, C1, de pronto tratar de buscar la columna y no sé, teniendo piezas, de pronto ubicar también una batería de dama y alfil, bien. pero sería como lo normal. Si se Sí, debilita con G6 o H6, de pronto con ese y de pronto buscar un H4, sería como lo que uno miraría. bien. ¿Qué otros planes tenemos aquí de negras en este caso? Ya vamos a decir los completos.
Gambito de dama, F3, G4, H4. Bueno, ese plan podría ser en algún momento. ¿Sí? Más que todo si te enrojas largo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a explicar un poquito aquí los planes. ¿Sí? Las blancas, bien como dijo el profe Álvaro, van a luchar por un ataque de minorías la mayoría de las veces. ¿Sí? O van a intentar jugar F3, E4. ¿Sí? Este es el otro plan común en esta estructura. Principalmente estos son los planes. Ahora, de negras tenemos los siguientes planes. El mayor, o mejor dicho, el importante, el más importante de los planes, como quieran decirlo, es ubicar un caballo en la casilla E4 o dominar esta casilla. Mediante un caballo E4 para buscar un ataque sobre flanco de rey. Otro plan suele ser muy común, jugar C5, si nos dejan, entrando después de D por C a un peón aislado, ya ustedes conocen los planes, o B6, C5, y después de D por C, B por C, peones colgantes, que también saben los planes ya. ¿Sí? Y uno muy poco común es jugar B5 y B4. Este plan es muy poco común realmente. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí las negras pueden transponer de esa Carlsbad, realmente pueden irse hasta una, sí, fácilmente pueden irse a un peón aislado o pueden irse a unos peones colgantes. Por eso es importante que recuerden las clases que hemos tenido. Entonces, bien, vámonos a la partida entre Goetz contra Argestein. E4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, caballo F3, C6, C3, dama C2, alfil D2. Fíjense, si le hacen alfil D3 y usted hace D por C4 y alfil por C4, estamos en una estructura de eslava, ¿sí? Estructura eslava, así de fácil. Entonces, usted ya sabe que a D por C, alfil por, ya sabe que tiene que buscar o liberarse con C5 en algún momento o liberarse con E5. Ya esos planes ahí hay que irlos teniendo claros. C por D y E por D. Entonces tenemos la estructura Carlsbad con una razón mala para las blancas, ¿sí? Y es que su alfil de D2, su alfil de casillas oscura, quedó por dentro de la barrera de peones. Por lo general este alfil siempre está por fuera, ¿sí? Siempre está por fuera, tengamos eso en cuenta. Cuando el alfil en una estructura Carlsbad queda por dentro, es un problema para la blanca. Y eso le puede pasar a muchos, ¿sí? Que no saben este tema y juegan de esta manera. O sea que seguramente el blanco en esta posición tendrá que hacer enroque largo o alfil de 3 por conocimiento. No C por D5, ¿sí? Por conocimiento, yo no puedo hacer C por D5 porque quedo en la Carlsbad con alfil malo. Ya lo iremos viendo en las siguientes partidas. Alfil de 3, torre 8, enroque, dama E7, con el objetivo principal de ubicar una pieza en E4. ¿Sí? Entonces, fil C1, caballo de F6, H3, el blanco no hizo nada de lo que tenía que hacer, ni un ataque de minorías, ni buscar F3, E4, ni lo uno ni lo otro. Caballo de 2, torre C8 con idea de C5, quien quita, A3, alfil B8, listando ahí la batería, caballo D por E4, error muy malo porque vino D por E, B5, C5, igual dama de 6 ya debe bastar tranquilamente, ¿sí? Para poner en aprietos a este rey. B5, C5, dama I5, cambiaron, jaque, torre por,
torre D1. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que definitivamente hay una posición muy perdida para el blanco. Entonces, no pierdan de vista esos detalles. El alfil tiene que ir por fuera de esa cadena de peones. Veamos un ejemplo entre Milos contra Narciso en el 2010. D4, D5, C4, E6, C por D, fije 5, E3. Jugaron de esta manera, H3, dama C2, caballo F3, fil F4. Fil F4 la explico, es una jugada más o menos profiláctica, anticipándose a una idea de caballo E4. Básicamente, por eso se hace el alfil F4, es decir, si enroque, viene caballo E4, y si alfil F4, pues entonces controlar la casilla E4. ¿Sí? Puede cambiar un caballo también. Y si alfil por E4, viene alfil por G5. ¿Sí? Y si dama por si alfil por E7, dama por E7, defendiendo la casilla E4. Entonces, alfil F4 es un movimiento profiláctico porque ahora, si viene el movimiento, puedo hacer caballo por, y fíjense que se pierde un peón fácilmente. Es más, en esta posición, si yo hago caballo por E4, perdí una pieza. D por E, porque si alfil por, dama por, defendiendo. Y si alfil por E4, pues alfil por G5, perdiendo la pieza. ¿Sí? Entonces, alfil F4 profiláctica, alfil D6, cambio, y empieza el ataque de minorías. ¿Sí? También fíjense el detalle, ¿no? Que el alfil está mucho mejor en G5 o en F4 que lo que está en D2. El alfil en D2 es muy malo. Caballo 6, D7, B4, ahí va el ataque de minorías. Caballo B6, caballo D2, torre D8, caballo E2. La idea es que no quiere permitir C5, es decir, si B5, puede venir C5. Caballo E2, alfil C8, B5, cambiaron. Entonces la idea de este ataque de minorías es básicamente generar debilidades, ¿sí? Es decir, fíjense que ahora quedó débil de 5, ¿sí? Ya no hay un peón que lo proteja desde C6. Está abierta la columna C, hay un ataque indirecto sobre B7 en algún caso. Este es el objetivo principal de ese ataque de minorías. Fil D7, torre A5, caballo C8, ahí está el ataque sobre D5, alfil B5, caballo E6, y vemos que tras estos cambios, si bien D5 quedó cubierta, ya ahora C6 es débil y A7 también. ¿Sí? Esto es lo que se consigue con este ataque. Torre C1, dama C3, caballo C5, caballo A6, y bueno, vemos el montón de debilidades que sin duda alguna que la posición le favorece totalmente al blanco, ¿no? Por el montón de debilidades que hay. Dama por A3, torre por A3, y bueno, tenemos un peón de ventaja con el cual se va a ganar la partida posteriormente. Entonces, bien, vamos al siguiente ejemplo. Osnichuk contra Lenier Domínguez. 4, caballo F6, C4, alfil B4, alfil por D2, D5, caballo C3. Jugaron de esta manera. Dama E7, ahí ya tenemos la formación. El blanco pudo hacerla porque tampoco es que tenga el alfil malo. ¿Sí? Alfil D3, caballo D7, C6, dama C2, torre B1. Entonces, fíjense, Lenier ocupa la casilla E4. Osnichuk
manda el ataque de minorías. ¿Sí? Caballo de F6, caballo E5, caballo por, dama por, caballo E4. ¿Quién me dice por qué falla la jugada o la idea alfil por E4, D por E4, B5? Porque esto no le funcionaría a las blancas del todo. O que queda encerrado un caballo. Queda encerrado. Queda muy débil el caballo. No, porque fíjate que si F6, yo puedo irme a C4. ¿Sí? O sea, el caballo siempre tiene un escape allí. Porque tendría dama G5 con idea de alfil H3. Dama G5 con idea de fila H3. Está interesante esta idea, pero no resuelve tu problema completamente. ¿Sí? Pues podría jugar rey H1, por ejemplo, y tienes el mismo problema. O que ante B5 se hace que C5. Bien, C5, exacto. Y no se consiguen las debilidades que se quieren conseguir con el ataque de minorías. C5 con buena posición para el negro. Si D por dama por, y si dama por C5 directa, dama por, cae el caballo. Entonces, Onichu juega dama C2, G6 de Lenier, buen movimiento. Torre FC1, obviamente la pieza no se puede ganar, ¿sí? Perdón, el peón no se puede ganar porque se pierde una pieza aquí. Entonces, dama C2, G6, torre C1, alfil F5. Vemos que Lenier ha hecho lo que tiene que hacer, que es dominar la casilla E4. Torre B3, vuelve y juega si B5, C5, tranquilamente. A6, A4, caballo D6, cambiaron. H3, vuelve a D6, rey G7, caballo B2, rey G8, caballo D1, F5, gran decisión de Lenier acá, caballo B2, F4. Cuando el negro tiene un poco el control, puede ir a jugar en el flanco de rey más fijo, ¿sí? Y torre E4, con una clara ventaja para las negras, ¿sí? Porque al final el blanco no pudo generar su B5, las negras dominaron la casilla E4, ahora tienen dominio en la columna E, ¿sí? Presiona las debilidades, lo hizo mucho mejor aquí Lenier Domínguez, ¿sí? Vamos a la siguiente partida entre Bujasek contra Khairulim, ¿sí? Nos quedan 3 partiditas. Y vamos a ver aquí cómo el negro, pues muchas veces puede intentar un plan, ¿sí? Con C5 rápido, pero también vamos a ver que el blanco, si prepara bien la jugada, pues en algún momento puede jugarse con E4, ¿sí? Ejemplo, D4, caballo F6, C4, E6, fil B4, caballo F3, jugaron de esta manera, roque D5, fíjense que acá puede haber una discusión importante en cuanto al alfil y la estructura de peones, ¿sí? Esto se juega, tiene una, ¿cómo lo explico? Una razón teórica para jugarse, ¿sí? B4, A6, parece que acá hay una partida interesante, que es A5, y tras B5 puede venir caballo B de 7,
¿sí? Y, por ejemplo, alfil de 2 dudosa, dama B3 es la mejor, intentando A4 y alfil A3, o sea, salirse de su alfil malo. Fíjense, que en la estructura Carval tengo que pensar qué voy a hacer con ese alfil que me quedó de adentro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría aquí? Caballo B de 7 y esta, por ejemplo, dudosa, viene el control sobre E4, A4, dama E7 y una vez que tengo el control, pues puedo irme con ataque por el flanco de rey, como F5, dama C2, caballo de F6, torre C1, torre a E8, caballo E2, G5, ¿sí? Con una gran posición y un ataque bueno, que hay que poner cuidado. Fíjense que no le sirvió de nada el ataque minorías a las blancas, en este caso. Pero bueno, en la partida jugaron a 6, en esta posición a 6, dama B3, dama E7, torre B1, A4, jugaron de esta manera B5, G6, H3, y vamos a ver cómo las blancas van a empezar a luchar por su movimiento E4, ¿sí? Que los libere un poquito, ¿sí? O F3 o E4, ¿sí? Una de estas dos ideas. No podemos descuidar jugar por ahí tampoco. Caballo por E4, vemos que ahí como un movimiento de liberación, vuelve y juega, ¿sí? Fíjense cómo aquí las blancas se liberaron completamente. G4, que es una durísima jugada. Torre 3. Caballo F3, tentando dama por G6. ¿Sí? Y aquí a caballo F8 finalmente le vino alfil por F7. Prácticamente esta es única. Y alfil B3. Y rey por F7. Las blancas ganarían con jaque. Caballo E6. Y torre por E6. ¿Sí? Sin ningún problema. Entonces fíjense aquí Wojciech intenta algo teóricamente, ¿no? Activar su alfil malo. Bueno, vamos con la penúltima partida entre Carlsen y Anand, donde Carlsen, nuevamente de blancas, va a intentar luchar por hacer E4. Vamos a ver. E4, caballo C3, E3, caballo E2. Tenemos una Mitso India, fit D2, G3, B6, Carlsen cambia. Fíjense que nuevamente el alfil está malo, ¿sí? Y inmediatamente Carlsen busca la ruta para cambiar el alfil, ¿sí? No esperó ni un instante. Carlsen tenía el concepto claro, igual que Wojciech, ¿sí? Que intentaba dama B3, A4, B5 para luchar por cambiar este alfil. Lo mismo Carlsen. Ahí está el concepto. Roque, torre E8, torre C1, cambiaron, torre E1, dama D6, caballo F4, dama A4 y listo. Y aquí Carlsen tiene ambos planes a disposición de los que hablamos. Pero, ¿cuál creen que fue el plan o cómo lo empleó Carlsen el plan con E4? ¿Sí? Porque yo ya dije que en esta posición en esta partida Carlsen iba a jugar E4. ¿Cómo puede Carlsen avanzar con este plan de E4? F3, E4, ¿no? Muy bien, excelente. F3, a ver si han escrito algo aquí, no. F3, excelente. Y E4, ahí lo tiene. Fíjate que también Carlsen tiene a disposición el plan de minorías, pero es lo que yo les he dicho de las herramientas, de las posibilidades, de los planes de la A a la Z, ¿sí? Y vemos que no solo debo pensar que tengo sino que me fijo también en el centro y encuentro este. Fue 13-4, mala jugada de Anand,
F por, dama D7 y le vino una muy fuerte que es D5 de cárcel. ¿Sí? C por D, la idea de cárcel fue esta, dama por, caballo por y alfil H3. Fue toda la idea de cárcel para pegarle muy fuerte en esta casilla, ¿no? Rey H8, E5, explico un poquito, si defiende el peón, viene E por D5 y hay un ataque doble sobre E6. Y la pérdida material para el negro va a ser sí o sí, ¿sí? Sin salida. Entonces, Rey H8, E5, caballo G8, alfil por E6, torre D8, torre C7 y finalmente Anand terminará abandonando en esta posición. ¿Sí? Vemos el avance a E6 y vemos que Anand pues ha jugado B6, se le ha quedado débil el peón de C6 y bueno, por ahí Carlsen también atacó un poquito. Caballo 2C3 decía Alejandro. Bien. Vámonos entonces a la última. Con esta ya terminaremos. Partida entre Kusubov contra Efimenko. ¿Sí? C4, E6, caballo C3, alfil B4, caballo G2, T5 A3, alfil E7. Todo esto es teórico en la Nitzoidia. E por D, G3, caballo BD7, alfil G2, caballo B6, A5, torre E8, A4, torre A1, alfil D7, caballo F4, C6 y E4. Entonces fíjense que las blancas no lo prepararon como cárcel con F3, pero F3 era la mejor jugada aquí del blanco. ¿Sí? Claramente. ¿Cómo se podría jugar contra F3? Vamos a verlo. F3 se podría jugar caballo C4, alfil C1 y, por ejemplo, B5. Y la idea es que 4 ahora no funciona, dadas las debilidades, como dama B6 pegándole a D4, un ejemplo. U otro ejemplo es, si rey H1, yo ya sé que el blanco tiene como un plan E4. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Evitarlo. Aquí no existe esta variante, pero por lo general en estas líneas de Nixon uno hace C5 y evita que te hagan E4. Así es un peón débil, aislado. Acá no, acá dama B6, tranquilamente, y B4, luchando por actividad de piezas. ¿Sí? Con un juego bueno y activo. Independiente de este peón caballo por A4, seguramente pueden ir dama A7, presionando el caballo. Si va a C5, recupero. Peoncito. Entonces, E4 apresurada, D por, caballo por, G6, posición crítica. Y uno de los planes que ya hemos visto del peón aislado es jugar D5, ¿sí? Que acá igualaría todo completamente. O H4, H5, ya que se generó esta debilidad. ¿Qué es lo que intenta, no? H4, alfil D6, rey H2 dudos acá, hay que seguir con H5 y dama F6 con posición complicada, ¿sí? No está mejor. O bueno, puede que algún bando esté mejor, pero sigue estando complicada la posición. Rey H2, dama F6, G4. Entonces fíjense que no se trata de hacer E4 al primer momento o a la felicidad que me dé, porque es que realmente tengo que prepararlo. ¿Sí? Es una jugada que tengo que pensar bien. G2, fíjense que acá el blanco, ¿qué logró con E4? Simplemente dejar que su peón sea más débil, ¿no? Fil F3 y hay que jugar sin duda alguna D5 para intentar las tablas. ¿Sí?
alfil F3, H5, alfil E3, ya sabemos que contra el peón aislado se pueden cambiar las piezas, alfil E4, rey G2, y ya sabemos que en el peón aislado tengo chances de ganar si juego un final de un caballo contra un alfil malo. Por lo tanto, Efimenko aquí no tuvo dudas en estos cambios. Alfil por, caballo D5. ¿Sí? Entonces, vuelve y juega. Peón aislado, alfil malo y un caballo durísimo. Está ganado el negro, posicionalmente hablando. Alfil D2, F6, torre A8, rey F7, rey E6. Entonces, fíjense cómo ese tipo de decisiones como alfil por, dejándolo mal, con el peón aislado en el final, pues ese tipo de decisiones nosotros ya la hemos aprendido. Y se trata de repasar esas clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, alfil C1, rey F5, rey E2, G5, rey F2, G4, F por, y esta ya es casi la perdedora, rey por, torre B6, torre B3, y vemos que las blancas terminaron perdiendo un peón y con ello la partida. Entonces no se les olvide, ya con este hemos terminado hoy, no se les olvide el consejo, ¿no? Que puedan repasar estas tres estructuras, ¿sí? Viendo el video otra vez o, bueno, revisando el PGN. Si lo necesitan me pueden decir, yo lo envío. Pero tengan en cuenta que esto se puede ir olvidando, por lo tanto es necesario que lo vayamos entrenando poco a poco, ¿sí? Lo vayamos recordando, esto es muy útil, ya ven que vuelve a aplicarse el dicho que les he dicho, que es que aperturas muchas, estructura una, ¿sí? De muchas aperturas usted puede llegar a una estructura específica, ¿sí? Entonces, no descuiden eso y bueno, nos vemos entonces pronto, ¿listo?